Alumnas y alumnos, espero que se encuentren bien y estamos de regreso en nuestra sesión número 6. Bien, este es uno de mis temas favoritos, de la narrativa al drama, del cuento a una puesta en escena. Y los invito a que me acompañen a ver este brevísimo sketch para que se den una idea de lo que van a hacer en este proyecto número 18. ¡Vámonos! ¿Quién es? Soy yo, Caperucita Roja. Pásale, mijita, la puerta está abierta. ¡Ah, caray! Esa no es la voz de mi abuelita. Hola, abuelita. Hola, abuelita. ¿Cómo has estado? 2, 3. Bien, mijita. Qué gusto verte. Te agradezco que hayas venido hasta acá, arriesgándote a todos los peligros del bosque. ¿Y por qué tienes esos brazotes tan grandotes, abuelita? Acércate, mijita, para darte un abrazo grandote, mijita. ¿Y por qué tienes esos ojos tan grandotes, abuelita? Pues para mirarte mejor, mijita. ¿Y por qué? ¿Por qué tienes tus dientes tan filosos, abuelita? Pues para comer. Espero que les haya gustado esta brevísima, pero brevísima representación. La hice con mucho entusiasmo y bueno, yo sé que no soy un gran actor, pero bueno, aquí nos tocó vivir y aquí estamos. Yo sé que ustedes lo van a hacer 1000 veces mejor, de eso estoy seguro porque son inteligentes. Vamos a revisar cuáles son los aprendizajes esperados de nuestro tema número 18 que pertenece al ámbito de literatura y lleva por título Escribir una obra de teatro a partir de un cuento. Nuestras dos actividades principales que giran en torno a este proyecto son dos. Vamos a seleccionar un texto narrativo para transformarlo en una obra de teatro y posteriormente la van a representar. ¿Qué vamos a aprender? Número 1. Analiza la trama de un texto narrativo y selecciona los elementos indispensables para conservar la historia, acontecimientos, espacios y personajes. Voy a seleccionar un cuento a partir de los acontecimientos que a mí me gusten, los espacios y sus personajes. 2. Imagina la representación escénica de los episodios de la historia. Decide qué será representado, qué será referido en el discurso de los personajes o qué será omitido. Como voy a transformar mi texto narrativo a un guión teatral, voy a seleccionar lo que yo considere, o sea, ustedes, lo que consideren, qué sí puedo poner, qué no puedo poner, qué se puede transformar en un diálogo, qué no, o esa parte va para el narrador, o es muy complicado, entonces voy a hacer esa selección. Distribuye la trama en actos y escenas. Cada una de mis momentos de la trama que van entrelazados, pues voy a distribuirlos a manera de que puede quedar en un solo acto y en 2, 3 escenas, o en 2 actos. Les recomiendo que sea en un solo acto, en algunas escenas, pero bueno, ustedes deciden cómo. Escribe diálogos que reflejan las características de los personajes, los conflictos que afrontan y el mundo social representado. Vamos a presentar a nuestros personajes principales, protagonistas, los secundarios y los complementarios. Vamos a identificar cuál es el nudo, cuál es la problemática de esta narración, pero sobre todo, qué representa en nuestra vida cotidiana, cuál es el mensaje o cuáles son los mensajes, cuáles son los valores que podemos encontrar en esta historia. Escribe acotaciones que dan orientaciones indispensables para la escenificación.
Aquí más adelante vamos a ver cuál es el uso, la función de las acotaciones, por qué son tan importantes en un guión teatral. Usa los signos de puntuación más frecuentes en los textos dramáticos, como los guiones largos, los dos puntos, los paréntesis, los signos de admiración y de interrogación. Vamos a ver cuál es la función que cumplen estos signos en un guión teatral. Reflexionemos. Ojo, hoy no vamos a escribir estas preguntas ni las vamos a contestar, únicamente las vamos a pensar, las vamos a reflexionar, porque eso nos servirá para la elección de mi cuento y posteriormente para la planeación de mi guión teatral. ¿Qué es para ti el teatro? Este término alguna vez ya lo habíamos visto. Por ejemplo, para mí el teatro es la representación de nuestra vida cotidiana. ¿Has visto alguna obra de teatro? ¿Cuál es? ¿Cuál es el mensaje que te dejaba? ¿Quiénes eran sus personajes principales? ¿Dónde la viste? ¿Con quién la viste? ¿Te gustó? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo se conseguiría poner una escena de un texto literario? ¿Cómo crees que se necesitaría para transformarla? ¿Qué será necesario hacer si el texto que se va a representar no es un guión teatral? ¿Cómo se pudieran hacer esos cambios? Además de que los actores que representan a los personajes de la historia, ¿qué otros colaboradores son necesarios para alcanzar este objetivo? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, las personas que están detrás de la obra de teatro, de las representaciones. ¿Quiénes son todas las personas que participan para que se lleve a cabo una puesta en escena? ¿Y qué tareas tiene cada uno de ellos? Aquí propone hacer una lista de las actividades. Únicamente ustedes van a reflexionar sobre estas funciones, sobre cada uno de los que participan en una obra de teatro. Actividad número 2, en familia. Selecciona un cuento que consideras apropiado para tu producto final. Representación. Considera lo siguiente. Tus personajes. Considera cuántos compañeros podrían actuar en tu salón y busca una historia que no tenga pocos o demasiados personajes. ¿Cuál va a ser tu trama? Observa que las acciones que se narran no sean demasiado complejas para que se puedan representar en un escenario. El ambiente. Imagina cómo podría representarse los lugares en que ocurre la historia sobre un escenario. ¿Cuáles serían los posibles diálogos? Observa si el cuento permite que los personajes dialoguen entre sí o simplemente es una narración, pero dentro de esa narración tú puedes transformarlo a un diálogo entre personajes. Aquí quiero aclarar que estoy omitiendo la actividad número 1. La actividad número 1 consiste en que le preguntes a tu papá, a tu mamá, a un tío, a tu abuelita, cuál es la versión de la representación que acabo de hacer, que es la de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Que te platiquen cuál es su versión, cuál es la versión de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, cuál es tu versión, que por lo menos reúnas tres versiones y hagas una sola versión, la redactes y le pongas el título Caperucita Roja y pongas mi versión de Caperucita Roja, pero tomando como base las versiones de cada uno de tus familiares. Repito, tiene que ser como mínimo tres familiares. Esa es tu primera actividad. La segunda, bueno, ya la acabamos de mencionar. Y vamos a ver qué es la trama. ¿Qué es la trama? Es el conjunto de elementos narrativos conectados entre sí de una obra literaria. ¿Quiénes intervienen en esta trama? Los personajes. ¿Qué motivo tiene cada uno de ellos para participar en cada una de las acciones? ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿En el campo? ¿En la ciudad?
¿Quién es el narrador? Ya habíamos visto esto, los tipos de narradores, protagonista, antagonista, omnisciente, en fin. Y la acción, la manera en que estos componentes se entrelazan. Básicamente esa es la trama, los diferentes elementos o momentos, cómo se unen estos momentos, esa es nuestra trama. ¿Qué vamos a hacer? En el libro de texto viene una ficha como esta, la vas a llenar en tu cuaderno, puede ser no necesariamente como está ahí, lleva el título, el autor, tus personajes, el resumen de la obra y lo principal, ¿por qué crees que este cuento es apropiado para hacer una representación teatral? Tienes que escoger un cuento y aquí lo tienes que plasmar. Y bueno, con esto terminamos nuestra sesión número 6. Sigo a sus órdenes en los diferentes medios de comunicación. Nos vemos nuestra próxima sesión. Espero que estén bien y hasta la próxima.